El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con bienaventurados los muertos, basado en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. De la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Fue en el año 1992, particularmente en el mes de agosto, que nuestro hermano Alfonso Rodríguez me dio un consejo que marcó para siempre mi vida. No solamente me aconsejó, sino que me alentó a llevar a cabo lo que él me estaba aconsejando. Para después de un año más, enero de 1993, estuviésemos sirviendo a la Iglesia de Cristo como el ministro hispano para la Galena Park Church of Christ. Gracias a que nuestro hermano Alfonso Rodríguez me dio ese consejo y me motivó a dar ese paso. Gracias a Dios venimos a trabajar y hemos estado en este país por la gracia de Dios desde aquel entonces. El día de ayer nuestro hermano fue sepultado. Nuestro hermano Alfonso Rodríguez tuvo la bendición de cursar en la misma escuela que el servidor cursó en Torreón, Coahuila, México. Él posteriormente vino a Matamoros para servir en la Congregación de la Vizcaya, cuarta y sexta, como el ministro de jóvenes. En aquel entonces nuestra hermana Lupita, que ahora es mi esposa, era la que estuvo siendo instruida por nuestro hermano Alfonso Rodríguez. Él también le dio a ella un consejo, una motivación que siempre recuerda por el resto de su vida. Así que teniendo la bendición de conocer a nuestro hermano posteriormente, ya de una manera joven, como lo mira usted en la fotografía, el 92 en el área de Houston, tuve la oportunidad de convivir con él, de conocerle más de cerca, y de esa manera hemos estado orando continua y constantemente por nuestro hermano Alfonso. Lo hicimos, lamentablemente, nuestro hermano no está más con nosotros en este mundo, pero está y estará por siempre en nuestros corazones. Un hermano que era muy sencillo, muy servicial, pero un hermano que siempre tendía la mano a aquel que lo necesitaba. Un hermano que Dios le dio un talento que gracias a ese talento él formó un cuarteto, porque tenía la capacidad de cantarle a Dios en una manera especial. Él tuvo como maestro a otro hermano muy talentoso que fue nuestro maestro y que en vida también fue conocido como nuestro hermano José Luis Ávila. Y nuestro hermano Alfonso, al formar este cuarteto, que aquí está mi cuñado, nuestro hermano Heriberto, y luego nuestro hermano Alfonso es el que usted puede ver, si usted lo mira de izquierda a derecha, es el tercero, si lo mira de derecha a izquierda es el segundo. Él es, cuando estaba joven, él es nuestro hermano Alfonso. Él es mi cuñado, nuestro hermano Heriberto. Y al Dios darle ese talento, hermanos, del canto, usted podía escucharle a él cantar, aunque hubiera 900 personas congregadas,
cómo cantaba la voz de tenor. Así que Dios, cuando da talentos a una persona, se los da. Y no hay quien se los quite. Y los llevará consigo hasta el último día de su vida. Dice la palabra de Dios: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren al Señor, sí dice el Espíritu, descansad de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. La pregunta es, ¿cuál es la fuente de consolación de bienaventurados los muertos? La fuente de consolación, el origen de esa consolación, viene que oí una voz que desde el cielo me decía, no es la voz del diablo, no es la voz de ningún ser humano, es la voz que viene del cielo, la que escuchó Juan estando en la isla de Patmos. Es la misma voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia a él oír en el momento que Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Esa voz, la voz de Dios, fue la que se escuchó. Fue la que se dejó oír en aquella isla de Patmos. Fue esa voz que desde el cielo decía, escribe lo que te voy a decir. Deja plasmado lo que tengo que decirte en este momento. La palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Eso escribe. ¿Cuál es el estado de los muertos? El estado de los muertos de bienaventurados. ¿Qué significa bienaventurados? Significa felices, dichosos, afortunados, bendecidos. Eso escribe Juan. Eso plasma en ese libro llamado Apocalipsis, conocido como Revelación. Escribe, bienaventurados los muertos, felices, dichosos, afortunados los muertos, bendecidos. Pero el punto es que mueren en el Señor. Ahora bien, morir en el Señor, ¿qué implica? No todo muerto es feliz, es dichoso, hermanos. Tristemente se los digo en esta mañana. Solamente escribe que feliz, dichoso el que muere en el Señor, el que muere en Cristo. Solamente Él es feliz, es dichoso. Los demás no. Aunque quiera decirles otra cosa, no. Ahorita están muriendo mucho por el coronavirus. Es triste, pero están muriendo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Por qué me atrevo pues a decir en esta mañana que nuestro hermano Alfonso es feliz, es dicha su muerte, su partida? Porque murió en el Señor. Le conocí, le conocimos. Todo lo que escuchamos y que han testificado en su funeral el día de ayer, podemos ver que fue un hombre, como lo mencionan allí, un hombre de Dios, un hombre de Cristo, un hombre que murió en el Señor. La pregunta es, ¿qué implica morir en el Señor? Diré al menos tres cosas brevemente. Número uno, morir en el Señor implica una unión con Cristo. Una unión con Cristo. Toda persona, hermanos, tiene que unirse con Cristo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, particularmente en Romanos capítulo 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, ahí también nosotros andemos en vida nueva. Una persona que muere en Cristo es porque
ha sido bautizada en Cristo. Ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Ha llevado a cabo aquella gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces una persona tiene que entregar su vida a Cristo en las aguas del bautismo. Y una vez que esa persona entrega su vida a Cristo en las aguas del bautismo, entonces está en unión con Cristo. No hay otra manera de unirse a Cristo más que la manera que Cristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, morir en Cristo implica, número 1, una unión con Cristo. Morir en Cristo implica, número 2, una unión con su iglesia, hermanos. Una unión con su iglesia. La palabra de Dios hace mención rápidamente, yendo a Hechos capítulo 2, hermanos, de un acontecimiento interesante, el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, hicieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? No dice allí la palabra de Dios a dónde exactamente, pero dice la palabra de Dios, versículo 47, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cristo vino, hermanos, a establecer una iglesia, y esa iglesia, al establecerla, entonces cuando la persona se bautiza, es para dos cosas. Ya lo he mencionado: para perdón de pecados y para que reciba el don del Espíritu Santo, pero también es para que sea parte de la iglesia que Cristo estableció. Porque Cristo vendrá por su iglesia, la que Él estableció, la que se encuentra plasmada en las páginas de la Biblia, hermanos. Por eso, morir en Cristo implica una unión con su iglesia. Ser fiel, hermanos, en las cosas de Dios hasta la muerte. Pero número 3, brevemente, morir en Cristo implica una unión a una vida previa con Cristo por amor. Vivir la vida cristiana, hermanos. Y ser auténtico, no hipócrita, hermanos. Vivir como Cristo vivió, ser como Él fue. Nuestro hermano Alfonso, hermanos, fue una persona, como mencioné, servicial, pero hay algo muy característico que mencionábamos en el WhatsApp entre la familia. Algo que sobresalía en él era que fue una persona pacífica, una persona paciente, una persona de un espíritu tranquilo, hermanos. De esas pocas personas que usted se encuentra en su vida, muy apacible, hermanos. Apacible que era nuestro hermano. Así que él vivió, hermanos, una vida previa, porque no pueda una persona esperar morir en el Señor si anda viviendo una vida muy ajena a la vida de Cristo. No es posible. Solamente aquel que muere en Cristo es porque antes ya anduvo viviendo la vida que Cristo vivió, y Cristo nos dejó ejemplo de cómo debemos nosotros de vivir y cómo debemos de ser. Lo podemos mirar a través de las cartas del apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, menciono brevemente y rápidamente que morir en Cristo implica una unión con Cristo. Morir en Cristo implica una unión con su iglesia. Morir en Cristo implica una unión a una vida previa con Cristo por amor. Dice la palabra de Dios: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Porque ¿dónde van después de muertos? Después de que la persona muere, su cuerpo va al polvo, el espíritu va a Dios, el alma va al Hades. Ya se lo expliqué en la clase.
No podía darle más tiempo porque se me terminó la clase. Pero ahí están los justos, los que entregan su vida a Cristo. Ahí están los injustos, los que nunca se arrepienten, los que nunca cambian su manera de proceder. Bueno, irán al Hades, pero unos irán al lugar de consolación, que se conoce como el seno de Abraham, o que se conoce como el paraíso, y otros irán al lugar de tormento, conocido como el Tártaro. Y allí, hermanos, de acuerdo a lo que estudiamos en la clase del pasaje de Lucas, de cómo aquel rico hacía banquetes con esplendidez, de cómo se daba la vida, pero cómo no le daba absolutamente nada a Lázaro, que estaba allí con hambre. Pero llegó el momento en el cual murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y allí en ese lugar, el seno de Abraham, recibió consolación, pero murió el rico, y el rico fue llevado al lugar de tormento. Ahora para Dios nos dice, acuérdate, diciéndole al rico que tú tuviste muchos bienes y Lázaro también sus males, ahora aquí estés consolado y tú eres atormentado. Después de esto, hermanos, de que la persona muere en Cristo, es cuando viene un momento, hermanos, de consolación, un momento de descanso. Después de aquí, hermanos, vendrá lo que viene siendo la resurrección para que se lleve a cabo el juicio final, y de allí unos irán para el cielo y otros irán, lamentablemente, para el infierno. Pero volviendo, hermanos, a bienaventurados los muertos, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la naturaleza de esta bendición? Primero, sí dice el Espíritu, descansarán en sus trabajos. Note, afirma el Espíritu. Oí una voz de los cielos que decía, escribe, pero ahora el Espíritu lo reafirma. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, a través de las páginas de la Biblia, es la misma cosa, hermanos. Se refiere a la misma deidad. Es Dios, hermanos, quien está diciendo, descansarán de sus trabajos. Descansarán, hermanos, de aquel sufrimiento por trabajar en su obra. ¿Cuántas veces nuestro hermano que manejaba la avena allí en Pasadena, que iba a recoger a algunos hermanos, él ya llegaba allí y solamente le decían, hoy no voy? ¿Cómo cree que se sentiría él? Su compañera, su hermana Julia, que le acompañaba, ¿cómo se sentirían ellos de haber madrugado, arreglar a sus niñitas y luego llegar para que los hermanos dijeran, no, hoy no voy, o simplemente no abrían la puerta? O iba a evangelizar y no le abrían la puerta, lo trataban mal. Toda esa aflicción de cualquier predicador, porque ese predicador, hermanos, regresa alegre, contento, pero otra vez se regresa llorando, porque hay sufrimiento en el ministerio de la palabra de nuestro Dios. Bueno, descansarán de sus trabajos. Descansarán, hermanos, también de tanto tratamiento que llevó a cabo. Una de sus hijas, cuando nuestro hermano ya partió, dijo, mi padre descansa de tanto sufrimiento. Usted recuerda que desde el año pasado, que nos recibimos la notificación, nuestro hermano estuvo en tratamiento tras tratamiento, hermanos. Es doloroso, hermanos, estar en un tratamiento médico por problemas de cáncer. Pero él, hermanos, ahorita está descansando. Ya no más citas con ningún doctor, ya no más quimioterapias. Ya no más afán, más dolor, hermanos, de ninguna índole. Ya no más él ir a su trabajo secular, hermanos, porque él trabajaba secularmente también y siempre sirvió las cosas de Dios. Oye, a veces se ha pensado y se ha creído que el predicador predica por dinero, pero no, el de vocación no lo hace por dinero. Si hay que trabajar, hay que trabajar. Y algunos piensan que solamente ya con que le quita el sostenimiento y no va a seguir predicando, pero a veces se equivocan porque nuestro hermano, es cierto que un tiempo estuvo a tiempo completo, pero después él trabajó y siguió sirviendo y elaborando las cosas de Dios. Y es cansado trabajar secularmente y hacer las cosas de Dios,
Pero ahora, hermano, nuestro hermano está descansando de sus trabajos. No solamente eso, hermanos, sino que, número 2, ¿cuál es la naturaleza de esta bendición? Porque sus obras con ellos siguen. Sus obras con ellos siguen. Mire, tomé esto del Facebook de parte de su hija Yami, y ella allí lo pone en inglés, lo pone en español, dice: gracias a todos los que expresaron su apoyo, amor y respeto a mi padre. Estamos, dice, asombrados a los números de vidas que mi papi impactó. Que Dios les bendiga. Mucha gente, hermanos, fue impactada por nuestro hermano Alfonso. Porque nosotros como cristianos, hermanos, tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no son 4 evangelios, son 5 evangelios, hermanos. Y el otro evangelio es la vida de cada cristiano, hermanos. Es un evangelio de los demás, que los demás no leen Mateo, no leen Marcos, ni Lucas, ni Juan, pero sí leen la vida de uno, hermanos. Lo están viendo, lo están observando. Su forma, su caminar, su ser. Es el evangelio andando. Y nuestro hermano impactó la vida de muchas personas, hermanos. Por su forma de ser, su forma de vivir. Uno de los jóvenes hizo mención durante el sepelio que él lo quiso probar diciéndole: pues vamos a trabajar el domingo. Y entonces él le dijo: no trabajamos el domingo porque yo tengo un compromiso con el Señor. Él tenía esa convicción de que el domingo era para servir al Señor, y a él se le quedó eso impactado en su vida, de cómo él apartó el domingo para servir al Señor. Otro hermano que trabajó muy de cerca con él, que también se llama nuestro hermano Alfonso Salinas, que tuve también la bendición de conocerle, también su vida fue muy impactada por él. Así que de una u otra manera, hermanos, nuestro hermano Alfonso Rodríguez tocó muchas vidas. Por decir la palabra de Dios, sus obras con ellos siguen. Y así es la vida, hermanos, de toda persona que muere y muere en el Señor. Aquí está nuestro hermano con su compañera, nuestra hermana Julia. Ellos siempre, hermanos, formaban un equipo de trabajo en la obra de Dios. Una de las cosas que en una ocasión íbamos con ellos en la vena, hermanos, y que no se nos olvida a mi esposa y a mí, a manera de historia, a manera quizás de broma, o como usted quiera mencionarlo, pero llegaba nuestro hermano manejando allí, y él siempre, nuestra hermana Julia iba siempre allí de copilota, y entonces él siempre le decía: ¿sale, Julia? Y la hermana Julia le decía: ¿sale o no? Espérate. Usted sabe que para ver el lado derecho del retrovisor, ¿sale, Julia? Pues sale, y le daba. Siempre hicieron un buen equipo. Y hermanos, una persona que muere en el Señor siempre será bienaventurada. Nuestro hermano Alfonso lamentablemente perdió la batalla, hermanos, ante ese cáncer. Pero ganó una batalla, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla de la fe. Y como había peleado la buena batalla de la fe, hermanos, el apóstol Pablo dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Quiero decirles, hermanos, que la muerte de una persona que muere en Cristo, que le sea fiel a Cristo, que le sirva a Cristo,
que esté entregado completamente a las cosas de Dios de lleno, hermanos, su muerte es una dicha, es una felicidad, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y un día serán recompensados para ir a la mansión celestial, hermanos, con el favor de Dios. Quiera Dios que fortalezca a nuestra hermana Julia, a sus hijas, a sus nietos, y quiera Dios que usted y yo tengamos, hermanos, este ejemplo de hermanos como su hermano Alfonso, que son fieles hasta la muerte, a pesar de las carencias, hermanos, que hayan atravesado. Porque quiero subrayar que muchas veces un predicador se piensa que gana mucho dinero y que es rico. No, hermanos, el hermano tuvo sus carencias. Porque a veces usted puede ver al predicador con el saco, pero pues no trae nada más que el saco puesto, y a veces hasta lo debe del JCPenney, o a lo mejor hasta lo consiguió en el Goodwill, no sé, o a lo mejor alguien se lo regaló. Pero, hermanos, muchas cosas económicas nuestro hermano Alfonso no tenía, pero sí lo que tenía, hermanos, su gran corazón, su gran nobleza, su gran servicio, hermanos, su amor por las cosas de Dios, su vocación, hermanos. Eso, hermanos, lo marcó, como pusieron allí en la fotografía, un hombre de Cristo, un hombre de Dios. Quiero decir en esta mañana que usted y yo seamos fieles, y fieles hasta la muerte. No desmayemos, no claudiquemos. Estamos en guerra, pero, hermanos, continuaremos en guerra, será nuestro próximo tema el próximo domingo. Continuamos en guerra, hermanos. No permitamos que seamos derrotados en esta batalla que tenemos contra Satanás, contra el pecado, contra la carne, sino que al contrario, hermanos, el día que usted y yo partamos, se pueda decir, hermanos, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Y dice el salmista que estimada es la muerte de los santos a los ojos de Jehová. Porque, hermanos, ya no sufren más aquí en esta tierra, ya no más dolor, ya no más preocupaciones, ya no más estrés, ya no más cansancio, ya ningún afán, hermanos, de ninguna índole, sino que están allí en el seno de Abraham, siendo consolados, descansando y esperando que Cristo venga por segunda vez para llevar a cabo el día del juicio final y poder decir: venid benditos del Padre, y a otros apartaos. Pero benditos de mi Padre, dice: aquí está la recompensa, vengan a la mansión celestial, la cual les dije, voy pues a preparar lugar para otros, para que yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro hermano nos ha ganado la partida, pero que sea un ejemplo para nosotros, hermanos, que él desde muy joven sirvió en las cosas de Dios, desde muy joven se dedicó, hermanos, a servir a Dios y a entregar su vida, hermanos, a las cosas de Dios hasta el último momento. Termino, hermanos, diciéndoles que el último mensaje que recibí de nuestro hermano, en un texto, hermanos, que nuestro hermano nos enviábamos textos, servidor y él, únicamente por el teléfono, y su último mensaje, hermanos, fue: hermano, gracias por las oraciones, seguimos en la lucha, que tengas un buen servicio de oración el día de hoy. Después nos comunicamos con nuestra hermana Julia, ya por electrónicamente. Pero, hermanos, dijo nuestro hermano, seguimos en la lucha. Y sigamos en la lucha contra el mal, en la lucha contra el pecado, en la lucha contra Satanás, para que un día también nosotros, hermanos, seamos bienaventurados al morir y moramos en el Señor.
termino diciéndoles que haber conocido a nuestro hermano Alfonso fue, hermanos, algo que Dios puso en mi vida. Porque él fue precisamente a donde yo me encontraba para decirme: ve a Galena Park. Allí necesitan un predicador. Fui a Galena Park y gracias a Dios que llegué a ser el predicador hispano. Y gracias a Dios que ellos nos trajeron a este país. Gracias a Dios que a partir de allí hemos estado viviendo y sirviendo a Dios en este país. Gracias a su hermano Alfonso Rodríguez. Oremos, hermanos. Padre Celestial, nuestro hermano Alfonso Rodríguez, que por tanto, Señor, tiempo te pedimos por su salud, ya no está con nosotros. Pero sabes, Padre Eterno, que ha dejado un impacto tremendo en la vida de muchísimas personas. Gracias, Padre Celestial, porque le permitiste ministrar en tu obra por muchos años, porque se desgastó, Señor, toda su vida desde muy joven sirviéndote. Gracias, Padre Celestial, porque tuvimos la bendición de conocerle, de convivir con él. Gracias, Padre Celestial, por el legado que nos ha dejado. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros seguir fieles hasta el momento que tú nos llames, Señor. Dale el confort a su esposa, a su hermana Julia, a sus hijas, a sus nietos. Bendice, Padre Celestial, a toda su familia, para que encuentren paz, tranquilidad, Señor, en ese momento de tristeza y dolor. Te pedimos, Padre Celestial, pues, que tú nos bendigas y que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles en tu camino. Te agradecemos, Señor, y te pedimos todo ello en Cristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar un himno, hermanos, a manera de invitación, reflexión.